El teorema de la existencia me dice cuando un triángulo existe o no existe. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Ya, ¿y cómo yo hago para que exista o no exista? Fácil, pues tiene que cumplir el teorema. ¿Cuándo cumple el teorema? Cuando cumple la desigualdad. Cuando la desigualdad es verdadera. Ya, mis. En el ejemplo que usted hizo, usted dijo 9, 5 y 1. Vamos a hacerlo por acá abajo. A la derecha. Acá. Y 9, 5 y 1, a ver. 9, 5. Imagínate que fuera este triángulo, el 9, 5, 1. No sabemos si existe todavía. Lo que tiene que pasar es que tiene que cumplir mi desigualdad. ¿Cuál es tu desigualdad? Eliges uno de tus lados. ¿Cuál quieres elegir? ¿El 9, el 5 o el 1? A mí yo quiero el 9. Ya está. Eliges el 9 y lo pones al centro. Y a la derecha vas a poner la suma. Y a la izquierda vas a poner la resta. ¿Sabes sumar, sabes restar? Entonces sabes hacer el teorema de la existencia. El 9 va al centro. ¿Cuál es la resta de los otros dos números? 5 menos 1. 4. Muy bien. ¿Cuál es la suma de los otros? 5 más 1. 6. Pues. ¿Esto es verdadero? Si esto es verdadero, tu triángulo existe. ¿Y si esto es falso? No, pues si eso es falso, tu triángulo no existe. ¿Es verdadero o es falso? Rápidamente analizas y dices, esto es falso. Entonces, por ende, tu triángulo no existe. Ya mismo, el triángulo no existe. Perfecto. No existe con estos valores, ¿no? No existe. O sea, ¿no se puede dibujar un triángulo de 9, 5 y 1? No, no se puede dibujar un triángulo. A lo más que vas a obtener son dos líneas que no se unen con la tercera, así. Así. ¿Esto es un triángulo, chicos? No es un triángulo. Entonces, por eso no existe. Ya, mis, eso no existe. Entonces, cada vez que yo veo un triángulo, tiene que cumplir eso. Exacto. O sea, hay varias brechas y hay varios valores que puede darse. No necesariamente tiene que ser, mis acá, si este es 4, este es 3 y este es 5. No, no necesariamente. Esto sí puede ser, pero puede haber un montón de valores que puedan ser relativos a eso. Entonces, primero, ¿qué hago? Identifica uno de los lados, cualquiera. En este caso, tú has agarrado A. Ya está. En ese caso has agarrado A. Pero si no quieres A, puedes agarrar B, puedes agarrar C. Vamos a hacerlo para un hito más, ¿ya? Imagínate que yo no quiero A, ahora yo quiero B en el centro. Si yo quiero B en el centro, ¿qué iría a la izquierda y qué iría a la derecha? A ver, alguien participante, por favor. ¿Qué iría a la izquierda? A. A, ¿qué más? C. Menos B, muy bien. Date cuenta esto es importante. En tu gráfico te dan esa condición. Cuando te dicen sí, significa condición. Si A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C. La idea es que no te salgan negativos, por eso tú restas siempre el mayor menos el menor. No vas a restar el menor menos el mayor. Al otro lado, ¿qué iría? Ahí sí no hay problema. Iría la suma, ¿verdad? Sería A más B. Ya está. Entonces puedes agarrar cualquiera de los lados, chicos. Agarras cualquiera de los lados y realizas tu teorema de la existencia. Entonces, repetimos el teorema de la correspondencia que era, al lado mayor le corresponde el ángulo mayor, al lado menor le corresponde el ángulo menor. Simplemente. El teorema de la existencia, para ver si un triángulo existe, tiene que cumplir con esta desigualdad. Si no cumple, ¿qué pasa? No existe. Ya vamos ahora sí a los problemas que son netamente de la clase de hoy. Hoy día sí vamos a ver problemas. Un poquito más ya. A ver, problema número 1, ¿qué me indica? En el gráfico calcular X. Ya, chicos. ¿Qué propiedad usamos? La suma de los tres ángulos internos de un triángulo, ¿vale? 180. O sea, 4X más 8X más 6X es igual a 180. Sumamos y me da. ¿Me da?
18x. X igual a Sale 10. 10, muy bien. Estoy leyéndoles la mente ya. A ver, acá, el número 2. No es la misma propiedad. Ahora hablamos de los ángulos externos. ¿Cuánto es la suma de los 3 ángulos externos, Nicolás? ¿Cuánto es la suma? La suma de los ángulos internos era igual a 180. Y de los externos, 360, ¿no? Ya está. Sumemos ahora. Sería 12 más 12 más 12. ¿Cuánto es de frente? 12 más 12 más 12. 36 sale 10. Sale 10 también. Exacto. 36. Vámonos a la 3, chicos. Acá. ¿Qué hacemos o aplicamos en la número 3? El ángulo externo. El ángulo externo, muy bien. 4, Ya, 4x más 6x es igual a 120. perfecto. La suma de estos dos internos me da el externo, que es 120. ¿Cómo se demuestra eso? Trazando una paralela, ¿no? Ya está. ¿Cuánto sería? 10x igual a 120. ¿cuál x? 12. 12. A ver la siguiente. En el gráfico calcular x. Ahora, aquí ya estamos mezclando un poquito lo que es la clasificación de los triángulos que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada vimos 3 clasificaciones, ¿no? Bueno, 2 clasificaciones, una por su medida y otra por la medida de los ángulos. Por la medida de los ángulos eran equilátero, isósceles y rectángulo, ¿no? Y por la medida de los lados, estoy combinando. Por la medida de los lados era isósceles, equilátero y escaleno. Y por la medida de los ángulos era rectángulo, acutángulo y obtusángulo. En este caso, chicos, no me dicen el otro ángulo, pero yo puedo hallarlo. Sí, ¿no? ¿Cuánto valdría ese angulito? 80. 80. ¿Por qué? Porque suma 180. Tiene que sumar 180. Me van sumando 80 más 20. 80 más 20 es 100. 100. ¿Cuánto falta? 80. Falta 80. Entonces lo ponemos, el 80. Y ahora, profesora, tiene usted 2 ángulos iguales. ¿En qué tipo de triángulo yo tengo 2 ángulos iguales? Isósceles. Iso. Uy, no se escribe. La última es con C. Sí, no. Así es, ¿no? La última C es con C. Ahí está. Ahora sí. Es isósceles, profesora. ¿Y cuáles son los lados iguales en ese isósceles? A ver, díctenme. ¿Cuáles son los 2 lados que son iguales? 5. 5 igual a X. Muy bien, bueno, isósceles. 5. Pero ¿cuáles son los 2 lados? AC y B. ¿Ves? BC. Very good. C. Ahí está. ¿Por qué, profesora? No entiendo. Ah, ya sé, porque este no va a ser igual que el chiquitito, ¿no? Ah, sí, pero por algo más. Porque así como hemos dicho el teorema de la correspondencia, al lado mayor se le pone ángulo mayor y al lado menor ángulo menor, igualito. Al ángulo de lo mismo que el otro, se le va a poner el mismo lado, la misma cantidad. Por eso también cumple lo que es el isósceles. Ya más o menos ya está. Entonces el teorema de la correspondencia se ve en varios lugares. A ver, acá. Acá. ¿Qué tipo de teorema vamos a usar cuando solamente veamos lados?
Del gráfico calcular el mayor valor entero. Uy, me piden el mayor valor. ¿Qué tipo de teorema? De ¿Cuál la de los teoremas? existencia. Existencia. Si me pide mayor valor entero de X, ¿quién va a ir en el centro? Bueno, el valor que te están pidiendo. Pues, ¿quién? El X. A la izquierda. A la izquierda, ¿qué va? 7 recta. menos 5. Exacto. A la derecha, 7 más 5. 7. Sí. Ya, ¿cuánto es 7 menos 5 y cuánto es 7 más 5? Es 12. X es mayor a 2, menor y a 12. Exacto. ¿Qué me dice? El mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor que podría tomar? ¿3? ¿4? ¿5? No, el mayor es el máximo, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo? 12. 11. 11. 11. 12. 11. ¿Por qué? Porque me dicen menor. ¿Cuáles son los valores en total? A ver. El 3, mayor que 2, el 3, 4, 5, así hasta el 10 y 11. El 12 no, chicos, porque es menor que 12. Y recuerda, los lados tienen que ser enteros. ¿Por qué? Porque es una característica de mi pregunta. ¿Por qué entero? Si no dice, sí dice acá, dice entero. Porque podría ser 11,5, 11,6, 11,8. A ver, en este problemita la número 6 para despejar mejor las dudas. Lo mismo me preguntan. Calcular el mayor valor entero. ¿Cuál sería el mayor valor entero? Nuevamente, pongo mi X. ¿Y qué más? Por la izquierda hago una, resta, y por la derecha hago una, suma. Resta 9 menos 3, ¿cuánto es? Y suma 9 más 3. X sería mayor a 6, pero menor a 12. Ya mis. ¿Cuántos serían o cuáles serían los valores? 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ahí nomás, ahí muere. Ahí está. ¿Y qué me dice? Otra vez el mayor valor, o sea, X máximo. Cuando te pidan, chicos, el mayor valor, le ponen X máximo. Si me pidieran el menor, pero vamos a agregarle una pregunta más, ¿ya? El menor, X mínimo, pues, ya. ¿Cuál es el máximo valor? El máximo es 11. El mínimo, 7. Entonces lo ponemos en la respuesta. X máximo, 11. Y mínimo, 7. Ya, profesora. ¿Qué más, qué más, qué más? Seguimos a ver. Uy, ya. A ver, este triangulito ya no es un triángulo solo, ahora es un triángulo acompañado de otro. Son dos triángulos en realidad, unidos. Tienen un punto, bueno, un punto no, un espacio o formando otro triángulo de intersección, ¿no ve? Tenemos dos triángulos, que cuando los junto se forma otro triángulo. Chicos, en este caso, ¿qué teorema vamos a usar? ¿Podemos usar la suma de los tres ángulos internos? No, porque no tengo el otro, porque me falta este. Ángulo externo. El ángulo externo, muy bien. ¿Quién está que me habla? No estoy segura si es Luis o Esteban. Creo que es Esteban, ¿sí, no? Ya. El ángulo externo, Miss, es igual a la suma de los otros dos. Ah, ya. ¿Cuánto sería este ángulo de azul? 10x. 10x. X. Otra vez, profesora, el ángulo externo es igual a la suma de los otros dos. ¿Cuánto sería este ángulo de rojo? 10x. 10x. Y ahora, La suma de los externos. la suma de los tres externos. Este es el primer externo. Este es el segundo externo. ¿Y el tercer externo cuál sería? ¿El 100?
¿El 100 es externo? Xiomara, ¿el 100 es externo? Miss, le escucho intercortado. Le escucho como un robot. Pero no es un robot. Ya, este de acá es externo. El que Miss, es que solo escucho tarará y es externo. No escucho el que me está diciendo. Tu internet debe ser. Ah, sí, sí es. Sí. Sí es. A ver, Nicolás, ¿tú qué dices? ¿Es externo? El 100. Sí, también. Oh my God. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? No me hagan esto. Tenemos que venir repasando. A ver, Esteban, ¿el 100 es externo? El externo es ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Por qué no? porque está opuesto al ángulo interno. Muy bien. Este es el interno, ¿no? Y acá también vale 100, propuestos por el vértice. Entonces, si es un interno, no puede ser un externo. O sea, no tiene sentido eso. Ah, ya, profesora. Entonces, si ese 100 es interno, a lo mejor lo voy a poner. ¿Cuál sería el externo? El que le acompaña. O sea, ese que está acá al costadito de rojo. ¿Y cuánto valdría ese? Ah, como todo tiene que ser 180, un ángulo llano, todo tiene que ser 180, entonces, ¿cuánto valdría este? 80. Ahora sí, realizo mi propiedad. 10x más 80 más 10x es igual a 360. Suma, e más 10, 20x es igual a, resta, 360 menos 80, 280, y x valdría 280 entre 20, 14, ¿no? Sí, 14 graditos. Ya está. A ver, acá tenemos más problemas. 8, 9, 10, 11 y 12. En la 12 es lo que vamos a acabar. Chicos, hasta aquí llegamos.